Hola, tenemos la clase número 7. Como tal, aquí vamos a ver lo que es el tema 4.5, que es validez permanente de la doctrina tomista de la ley. Ya habíamos tocado un poquito este tema en la clase pasada, lo que fueron las exposiciones. Aquí como tal vamos a ver que el orden está en los seres, en las cosas. La naturaleza humana vive una realidad que deriva de un orden natural. La comunidad política construida por los hombres está dotada de una realidad existencial de la cual se deriva el orden al que ha de sujetar su estructura y actividad. El derecho positivo se inspira en el orden natural para ser justo. Es una verdad, difícil exagerar sobre la importancia de la persecución del pensamiento político de Santo Tomás. Es decir, aquí como tal, digamos que esta idea se eleva un poquito más a lo que viene siendo naturaleza, en que nosotros como tal no requerimos nunca núcleos políticos en una primera existencia. Cuando nosotros evolucionamos a ser personas más civilizadas, como tal no teníamos un dirigente estable, sino que todos éramos, digamos que una masa de opiniones en donde se tomaban por las que se inclinaba mayor parte de las personas o la más viable en aquellos entonces. Entonces, como tal, aquí la idea general es que no necesitamos una política porque en esencia nosotros nacimos sin una política. ¿Vale? Posteriormente tenemos el siguiente tema, que es el 5.1, concepto del Estado moderno, el pensamiento político en la época moderna. El Estado moderno nace con un ingrediente específico, la soberanía. La Iglesia, con su pensamiento político dogmático tradicional, abandona el mantenimiento del sistema monista del Estado. La unidad se logra en diversos países con sus diversas singularidades. Se superan los dualismos, la lucha de Estado contra Iglesia, se soluciona a favor del Estado. Es decir, nosotros ya hablamos de que teníamos una separación entre la Iglesia, el ente político y lo que siendo. Aquí empezamos con un conflicto porque la Iglesia quería que plenamente toda la civilización, toda la sociedad fuese a su disposición, todos fuésemos sobre la misma religión. ¿Y qué pasa? Que se da el movimiento de separación y obviamente empezamos a tener conflictos con la Iglesia. ¿Por qué? Porque hay ciertas conductas que nosotros empezamos a aprobar, a creer que no eran malas como tal. Entonces la Iglesia se opuso hasta este punto, pero digamos que empezamos como tal a tomar más decisiones por parte del Estado y hacer un poco más a un lado lo que viene siendo la Iglesia. También nos dice que las modernas guerras europeas contribuyeron a particularizar más a los estados, manifestando la unidad y la organización políticas con una base sociológica nacionalista. Ello trajo como consecuencia otras características del Estado moderno, es decir, aquí ya tenemos una idea en donde el Estado es lo más importante y la Iglesia toma un segundo lugar. Para esto tenemos lo que es una unidad. Tenemos lo que es una estructuración constitucional como una comunidad nacional organizada según sus propias funciones con un orden jurídico. Tenemos lo que es una autolimitación del Estado. El nuevo orden jurídico regularía las relaciones entre Estado y los individuos. Es decir, nosotros ya empezamos a tener las bases de lo que hoy en día conocemos como elementos del Estado. Aquí ya surge como tal una estructura en donde nos marca un poder, en donde no solamente tenemos el poder caído en una sola persona, sino que aquí ya empezamos a secular este poder. ¿Por qué? Porque empezamos a diferenciar, empezamos a tener necesidades básicas en donde hay que secular el poder en distintos elementos, en distintas organizaciones, en distintas personas para poder tener un mejor dominio, en donde ya tenemos un orden jurídico establecido. Ya no estamos únicamente jugando a qué será lo más viable, a si una sola persona 3, 5 o 10, ya tenemos estructuras que benefician como tal a las personas, en donde yo ya sé exactamente qué poder hace qué acción para que yo pueda corresponder, yo pueda acercarme a ese poder para alguna necesidad que yo tenga, ¿vale? Entonces aquí ya nos apegamos un poquito a lo que conocemos el Estado actualmente. Posteriormente tenemos lo que es el 5.2, que es el pensamiento político de Maquiavelo, Bodino y Filmer. Aquí como tal iniciamos con Maquiavelo. Maquiavelo es un pensador que sustenta su teoría en la observación de las realidades políticas de su tiempo y en el análisis histórico de los fenómenos políticos pretéritos. Fue un humanista con nostalgia de la grandeza de la antigua Roma y patriota. No se distingue su filosofía por procurar el bien moral o el material del pueblo. Fue el primer en usar la palabra Estado, estato,
es un sentimiento moderno. Algunos le atribuyen la invención de la dictadura moderna y su consiguiente realismo político como expresión específica distinta a las antiguas formas del totalitarismo. Sus ideas políticas estaban impregnadas de un sentido práctico y una visión realista del gobierno. Como tal, Maquiavelo pues fue uno de los grandes, pues digamos, por así decirlo, pensadores que marcó una evolución, pero a su vez trajo lo que venía siendo los primeros estados, las primeras concepciones de lo que es el poder. Maquiavelo tenía este pensamiento icónico sobre lo que era la teoría de, bueno, para que yo pueda gobernar tengo que aplicar dureza, tengo que ser temido, tengo que ser odiado para que la gente respete, para que la gente haga como tal su función, cumpla sus funciones. Entonces era como que una mezcla entre lo antiguo, lo que fue la creación de Roma, lo que fue pues sí, como tal los emperadores, los reinatos, a lo que hoy en día tenemos como Estado. Era una fusión entre ambos. También, pues, él fue muy conocido por su obra El Príncipe. Este libro, esta obra llamada El Príncipe, pues básicamente hablaba sobre las formas de gobierno. Aquí él decía que un rey llamado, una persona que tiene el poder y que es querida no puede gobernar plenamente. ¿Por qué? Porque no se le respeta, porque no se le toma la importancia, porque digamos que hasta cierto punto abusamos de la bondad de esta persona. Él se inclinaba más a que si tú querías un gobierno perfecto, si tú querías una sociedad perfecta, una sociedad comportada, una sociedad digamos, te rindiera tributo, que te obedeciera, tenías que ser temido. Exactamente sobre de eso trata su obra, en el aspecto de, bueno, si quieres como tal obediencia, debes de ser temido. Aplicaba más la parte de un totalitarismo, en donde no le des entrada a opiniones, en donde no te sobajes, en donde no generes amistades, sino que simplemente que te teman. Te teman para que puedas tener un buen gobierno, para que puedas tener a la gente dominada y la gente no, digamos que no cumpla lo que vienen siendo elementos negativos para la misma sociedad, sino que se enfoque al positivismo que tú le impones como tal, perdón, ¿vale? Entonces, técnicamente eso es lo que nos habla sobre su libro, su obra más importante. Posteriormente, pues tenemos a lo que viene siendo, pues ya lo que es los personajes más destacados, lo que vienen siendo otros autores. Como tal, tenemos otra evolución que viene siendo la marcada con Juan Bodino, que aquí nos habla sobre su pensamiento se centra en un expresado de los 6 libros de la República. Aquí tenemos otro brinco entre la evolución de lo que es el Príncipe de Maquiavelo a lo que viene siendo Juan Bodino. Básicamente él consolida lo que es una monarquía absoluta para lograr lo que es una elaboración de una doctrina sobre la soberanía. Esta es definida como un poder supremo sobre ciudadanos y súbditos no sometidos a la ley y a la vez es la soberanía la facultad de crear, derogar leyes con potestad suprema. Estima que el origen de la autoridad está en el pacto que se da entre diversas familias que componen las élites de la sociedad, quienes ponen de acuerdo con una persona e institución para que ejerza la autoridad y gobierno. Por ello, el poder político es resultado de un pacto, pero una vez concretado ese pacto, la persona que ostenta la autoridad debe tener poder y ha de ser obedecido por todos y proclamado partidario de autoridades, fuente de obedecer y sea perfecta esta obediencia. Aquí él se inclinaba un poquito más por funciones de lo que venía siendo el ser un poquito más abierto a lo que son concepciones idealistas. Aquí ya era sobre familias, ya nos vamos por vínculos sanguíneos, por pensamientos casi iguales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es muy acostumbrado que entre familias el pensamiento sea compartido, sea homologado, porque todos radican sobre la misma educación. Precisamente por eso tenía como tal lo que venía siendo pues una monarquía absoluta, porque iba siendo transmitido el poder por una persona con el mismo pensamiento, con un pensamiento básicamente igual, en donde no había un cambio tan radical entre uno y otro elemento, porque eran al final familia.
También nos dice que existen diversas formas posibles de gobierno, teniendo en cuenta dónde se concentra la soberanía. Como primer elemento tenemos lo que viene siendo la democracia del pueblo, como cuerpo posee el poder soberano. 2. En la aristocracia la soberanía es poseída por la menor parte del cuerpo. Y 3. En la monarquía la soberanía se concreta en una sola persona. Aquí seguimos sobre las bases que platicábamos, sobre el elemento que todos tenían el mismo pensamiento. Todos teníamos como que la misma marcación para ejecutar el poder. Precisamente él pensaba que evitábamos muchos conflictos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo seguíamos bajo la misma línea, no nos desviábamos tantos, como hoy en día que tenemos pues ideas totalmente diversas, ¿no? En donde un partido te ofrece rosa, otro partido te ofrece azul, otro partido te ofrece rojo, y son líneas que hasta cierto punto son totalmente diferentes y que hacen adecuaciones o innovaciones acorde a su pensamiento. Eso era lo que él quería evitar como tal. De ahí tenemos a nuestro último autor, que es Robert Firmer. Aquí nos dice que sus diversos escritos tienen siempre un carácter muy restringido y local. Al escribir no pretende ser publicado, sino que su propósito va encaminado a ser conocido tan solo dentro del ambiente nobiliario del condado, entre sus amigos, discípulos y contradictores. Esta falta de pretensiones da a sus escritos un carácter, por así decirlo, ingenuo, familiar, asistemático y como aficionado. Le predisponían monarquía de Fielded está basada en la idea de que Dios gobierna el universo al modo monárquico y que esta forma de gobierno es la mejor para la humanidad. Él era fiel creyente de que, bueno, como tal, la divinidad se finca en una sola familia, que es padre e hijo. Por lo tanto, él tenía esa creencia de que también entre la sociedad debería así, apegaba o su concepto era muy parecido a lo que venía siendo Bodino, en el aspecto de que, bueno, una misma familia tiene el mismo pensamiento y va a tener la misma forma de gobierno. Entonces, él se apegaba nuevamente a lo que venía haciendo los entes monárquicos. Por último, tenemos lo que es el 5.3, los pensadores españoles del siglo XVI. Aquí nos dice que en medio del desconcierto europeo por la diversidad de tendencias y la falta de sistematización de la ciencia política, destaca un grupo de pensadores españoles, en el cual está integrado por juristas, teólogos y filósofos del siglo XVI. Fundamentados en el sistema clásico cristiano, se enfrentaban a la nueva problemática surgida de la evolución de los hechos políticos. Es decir, todos estos autores fueron los que marcaron, digamos que algunos elementos prácticos para lo que hoy en día conocemos como terminología dentro del Estado. Nos dice que los personajes más destacados pues venían siendo Francisco de Victoria, Domingo de Soto, Francisco Suárez, Fernando Vázquez de Menchaca, Juan de Mariana y Luis de Molina. Todos ellos afirmaban los principios relativos a la ley natural, a la que deben sujetarse gobernantes y gobernados, considerando la soberanía por la comunidad política. Coinciden estos pensadores en que el poder político pertenece por derecho natural a la comunidad y que el Estado debe ser entendido como producto de la sociabilidad del hombre. Ellos se basaban a lo antiguo, a lo básico, al decir, bueno, la sociedad es la que constituye el poder debe de cuidar y sobreproteger a la sociedad. Digamos que es la función que hoy en día tiene el Estado, en donde nosotros les entregamos autonomía y ellos nos deben de entregar resultados, protección y mejoras para nosotros mismos, porque al fin y al cabo nosotros somos quienes les damos ese poder. Aquí ya tenemos la actualidad de lo que viene siendo el Estado, apegado a lo que viene siendo pues algunos autores destacados. Pero aquí ya tenemos la línea trazada sobre que debe de ser la autoridad obedecer a lo que viene siendo la ciudadanía, dictar normas a favor de nosotros, cuidarnos como tal, porque nosotros somos los que otorgamos, los que damos la soberanía. Bueno, hasta aquí es lo más importante de los nuevos autores. Ya manejamos una conceptualización más actual de lo que viene siendo el Estado. Si hay alguna duda, me mandan un mensaje, les mando material de apoyo. Que estén muy bien.